Bueno, para hoy eh, vamos a desarrollar un tema que se llama el valor y el autocontrol en la aventura hacia el interior. Mm, ¿A qué se debe este tema? Cuando nosotros empezamos a incursionar en ese trabajo de descubrirnos a nosotros mismos, empezamos a trabajar silenciosamente muchas herramientas, y a veces sin darnos cuenta, eh, desarrollamos tantas y tantas cosas que es bueno que uno vaya conociendo, digamos, de qué se trata. Y sobre todo para darle como más sentido, más fuerza a esos elementos que uno pueda ir conociendo. Y resulta que en ese trabajo hacia el interior, uno de los elementos fundamentales que uno puede desarrollando es precisamente el autocontrol, que de alguna manera está relacionado también con el valor. Pero como vamos a ver ahora, el valor a nivel interior es muy diferente al valor que uno conoce. El valor que uno conoce es que es una persona valiente, es una persona osada, se enfrenta a cualquier cosa sin medir a veces riesgos. Bueno, es una manera de mirarlo, digamos, a nivel externo, pero a nivel interno se mira de otra manera. Entonces, lo que vamos a tratar de explicar hoy en ese valor y autocontrol, qué elementos se mueven cuando uno comienza a trabajar en ese campo de revisarse a sí mismo. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera también podemos relacionar eh, esos temores que nosotros tenemos con, con épocas muy antiguas, porque de épocas primeras, yo diría, donde el ser humano tenía que valerse por sí mismo para lograr la supervivencia o defenderse personalmente, eh, generalmente se enfrentaba al miedo. El miedo ha sido como una constante en la vida del ser humano. Y también seguramente en muchas escuelas de orden espiritual al practicante se le enseñaba de dos maneras, digamos. Una era tratar de que él se pudiera liberar de algunos temores, pero igualmente se le enseñaba a temer a otras situaciones. Por ejemplo, le enseñaban a temer a los dioses, diciéndole que si no se comportaba bien, si no hacía las cosas como debía hacer, se podían desatar unas fuerzas muy fuertes contra el practicante, eh, que le harían demasiado daño, sobre todo si no hacía esas buenas prácticas, o se entregaba a los placeres de la vida sin control, o por ejemplo generara violencia, etcétera. Entonces siempre, aunque uno no se dé cuenta de ese temorcito se nos ve, y como nosotros somos seres que heredamos de la humanidad, porque no somos seres individuales que tomamos una forma y ya, ¿no? Nosotros heredamos toda la historia de la humanidad, toda la evolución de la humanidad, y en ella estamos incursionando como almas individuales, por supuesto. Entonces, estas y otras razones, como decíamos ahorita, nos fueron heredando, ligando a un miedo, a un temor como raza que aún hoy en día persiste. Pues toda esa suma de miedos que tenemos y que luego lo vamos uniendo a la búsqueda de placeres, de logros personales, de estructuras rígidas, de malos comportamientos, de pensamientos nocivos, de relaciones interpersonales dañinas, etcétera, 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 hacen que aún más sintamos un miedo impresionante ante la posibilidad de tener que dejar todo eso a un lado para poder incursionar en un mundo donde nos tenemos que revisar y comenzar a cambiar esas creencias. Eso es el trabajo individual. Pero cuando uno se tiene que enfrentar a todo eso, por eso hablamos mucho en otra conferencia del miedo al cambio, ¿sí?
Entonces todo eso va unido a un miedo. Bueno, si yo estoy bien así, ¿para qué me pongo a hacer cosas diferentes? Si me siento bien, entre comillas. Pero el ser que de alguna manera empieza como a proyectarse más allá y a observar lo que pasa en el mundo, empieza a decirse, bueno, yo tengo que hacer algo diferente. Entonces, cuando se va a enfrentar a hacer algo diferente, sabe que tiene que dejar todas esas cosas. Y sobre todo enfrentarse a sus temores. Entonces viene el remesón, viene de pronto, déjenme a mí tranquilo, yo no quiero más, no me vuelvo a hablar de ese asunto. Y habrá personas más osadas que si toman la tarea, como dice, a pecho y se lanzan en busca de algo que no saben qué es, pero es algo desconocido, pero sienten una necesidad tan profunda que lo llama algo así en el fondo como el amor, ¿no? Hay un amor hacia el bien común que me mueve a lanzarme a hacer cosas diferentes. Yo pienso que hoy en día es mucho el porcentaje de seres que se está moviendo en ese campo. Se está moviendo en el campo del querer hacer un cambio para beneficio del colectivo. Y eso es muy interesante, ¿sí? Eso es algo que para mí es algo hermosísimo, porque eso es lo que anhelamos todos como raza, que este mundo sea un mundo de armonía, un mundo de paz, un mundo tranquilo. Entonces hay que trabajar con eso, ¿no? Ese miedo que me coarta la posibilidad de asumir decisiones de cambio, de sentimiento. Tengo que ser valeroso y ahí aparece la palabra valor, ¿no? Un poco el valor del que estamos hablando ahora. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de ese valor que es un poquito diferente? Porque es el valor que le ayuda a un ser a decidirse voluntariamente a trabajar en sí mismo con una medida de amor y desprendimiento. Porque él tiene que aprender a amar y además tiene que dejar atrás cosas que posiblemente le satisfacen. Pero eso es interesante porque aunque él no se dé cuenta, si se lanza en esa medida es capaz de romper esas cadenas que son milenarias. De alguna manera está aprendiendo a fortalecer su valor y está aprendiendo a ser una persona que tiene autocontrol, o sea, es capaz de controlarse a sí mismo. ¿Sí? No me dejo vencer por esas cosas. Entonces ahí viene como la primera mirada. Desde el punto de vista espiritual, el valor es una cualidad o es un sentido bien equilibrado del control que yo como persona puedo alcanzar y a eso se le llama autocontrol, o sea, usted es capaz de controlarse a sí mismo. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, soy una persona súper explosiva, todo lo que me digan inmediatamente salgo y respondo, como dicen, con 4 piedras en la mano. De pronto, cuando empiezo a hacer todo mi trabajo silenciosamente, me doy cuenta de que llega un momento en que ya no soy tan explosivo. O sea, si bien tiendo a reaccionar, ya no es como antes. Pues, no. ¿Entonces qué quiere decir? De que de alguna manera ese nivel que existía en mí de violencia, de reacción, empezó a bajarse lentamente, lentamente, lentamente. Entonces como si nosotros tuviéramos un vaso lleno y le fuéramos bajando el nivel. Aunque todavía esa reacción existe en mí, ya no es tan fuerte. Hasta que posiblemente, ¿sí? No sé cuándo y en qué momento, yo pueda decir que ese nivel prácticamente no existe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en ese instante? Que ya tengo autocontrolada esa situación. ¿Por qué? Porque me atreví, porque fui valeroso. ¿Sí? Entonces, ese autocontrol precisamente es el que permite que ante circunstancias muy difíciles que nosotros como seres humanos generalmente atravesamos por situaciones muy difíciles, eh, podamos ante esas situaciones salir adelante y no nos quedemos atrapados si de pronto en algún momento tenemos lo que podemos decir un traspiés, o sea, yo me aventuré a trabajar con esta situación que dura en mí,
y no fui capaz en un momento dado, pero no me dejo caer, no me dejo dejar, como decir, ya caí derrotado y no voy a seguir luchando, sino que me armo de un gran valor para seguir y tomar las riendas, ¿sí? Me armo de unas fuerzas muy grandes necesarias para que yo me levante e inmediatamente siga adelante. Y eso es una cosa extraordinaria. Y eso seguramente nos pasa o nos ha pasado a muchos seres que incursionamos en este trabajo de revisarnos. Que a veces sentimos que, uy, no soy capaz con esto, no. Pero digo, no puede ser, yo no puedo tirar la toalla como hacen en esos rines, ¿no? No puedo tirar la toalla, yo tengo que seguir luchando y sigo luchando, y sigo luchando, y sigo luchando pacientemente. Recuerdan la enseñanza pasada, ¿no? Hablamos de todas esas cosas. Entonces, eso es lo que me permite que, a pesar de las circunstancias, yo pueda ir en mi camino de desenvolvimiento espiritual, vaya adelante siempre, vaya siempre adelante. Eso es valor, eso es autocontrol de muchas cosas. Entonces ese autocontrol, aunque yo no me dé cuenta, me va enseñando a vivir, a aprender de cualquier situación, situaciones que me quieren afectar negativamente. Me enseña, por ejemplo, a que no me lamente más. Digo, bueno, ¿por qué me tengo que lamentar o a buscar culpables? Es que esto pasó porque una de tal hizo esta cosa, una organización hizo todo lo otro. No, simplemente estoy viviendo una experiencia, me enfrento a ella y voy adelante. Por ejemplo, las vivencias que podemos estar viviendo en este momento con respecto al virus. ¿Sí? Es algo que nos quiere afectar negativamente, desde la óptica de pronto de que me angustio, de que me da zozobra, de que no duermo tranquilo, de que ya si voy a salir me da un terror horrible, de que alguien esté cerca a mí, pues peor, ya no puedo ni saludar, etc. Toda esa serie de cosas. Entonces, no quiere decir que no tomemos las medidas necesarias, por supuesto hay que tomarlas, pero entonces ya eso raya en otra cosa, ¿sí? Y entonces ya no duermo prácticamente. Por eso llega a los estados depresivos, llega a tanta cosa. Entonces, ser capaz uno de superar eso, sí está bien. La realidad, existe esta situación. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Con paciencia, con fe, con resignación, con atención, con cuidado. Pero cuando me venga un pensamiento de eso que me está llevando a la angustia, a la desesperación, no le doy fuerza. Y ahí estoy trabajando con valor, porque no le quiero dar fuerza a algo que seguramente estaba acostumbrado a darle fuerza. Entonces, ese autocontrol me va llevando poco a poco a que la vida que comienzo a vivir, la voy a vivir de una manera más precisa, más certera. Más... ¿Por qué razón? Porque mis pensamientos, porque mis emociones, porque mis acciones empiezan también a ser distintas. ¿Sí? Ya no soy juguete de todas esas cosas. Y ahí aparece algo bien interesante, que también, como decíamos al principio, es silencioso, pero se está dando. Es que en la medida en que yo soy capaz de controlar muchas cosas, ustedes saben que nosotros tenemos unos centros energéticos, ¿no? Todos nuestros seres están desde la cabeza hasta el kundalini, hasta la punta de la columna vertebral. Tenemos por lo menos 7 centros principales o chakras que se llaman centros energéticos. Entonces, esos centros energéticos que nos ayudan al equilibrio y crean una conexión muy estrecha entre nuestras partes físicas y energéticas, o sea que se está moviendo lo espiritual, lo mental y lo físico, permiten que de alguna manera, cuando todos esos centros energéticos son bien irradiados, me van a permitir que mi trabajo sea más eficiente, que pueda defenderme de fuerzas negativas más fácilmente y posiblemente soy capaz de poner en un freno muy fuerte a fuerzas que son muy destructoras, porque nosotros vivimos rodeados de fuerzas destructivas como seres humanos
y nos enteramos, ni nos enteramos. Entonces, esa tarea silenciosamente de potenciar los centros energéticos se centra en una rueda que precisamente se llama la rueda de control. Estamos hablando del valor y control. Entonces, esa rueda de control es una rueda que, sin darnos cuenta, sin nosotros saberlo, pero está allí, vigila permanentemente la entrada al cuerpo de cualquier vibración energética y nos protege. ¿Sí? Ese centro o rueda de control no se tiene aún claro el lugar exacto de su ubicación. Por ejemplo, algunos la ubican entre el ano y los órganos genitales y la consideran como un suplemento de la rueda sacra, que está un poquito más abajo del ombligo, 5 centímetros más o menos abajo del ombligo. Ahí lo ubican. Otros la ubican en el vaso que está más en el lado izquierdo del abdomen, un poquitico también al lado del ombligo, y consideran de todos modos que ese centro o rueda de control colabora en la asimilación y en la distribución en el organismo humano de los rayos solares. Fíjense que nosotros estamos siempre, nos dicen, tomemos rayos solares, es importante. Que la rueda de control nos ayuda mucho. ¿Y por qué se dice que la rueda de control nos ayuda mucho en el campo de tomar sol todos los días? Porque ya estábamos hablando de un sistema que tenemos que fortalecer, el sistema inmunológico. Y ahí silenciosamente lo estamos, con el sol solamente estamos asimilando rayos solares que me ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, ese es el papel que la rueda de control trata de hacer. ¿Sí? Por protegernos de todas las energías vibracionales negativas que quieren incursionar dentro de nosotros. Pero es desafortunado. ¿Qué es lo desafortunado? De que nosotros, como seres humanos, nos hemos acostumbrado a vivir en un desequilibrio muy grande, supremamente grande. Pensamiento, lo que decíamos ahora, pensamientos nocivos, malas relaciones, reacciones fuertes, parte emocional totalmente desacoplada, etcétera. ¿Sí? Estructuras que no me dejan ir más lejos. No vamos a hablar de las cosas buenas, no vamos a decir que todo es negativo, no. Pero hay muchas cosas así que me toman, que me toman, que me toman y me dan fuerza. Este bendito me hizo este daño, entonces yo cada día lo oigo más y quiero dañarlo más y ojalá que le pase esto, que le pase lo otro. Entonces, ante ese bombardeo de cosas tan fuertes, aunque la rueda de control trata de vigilar todas esas, son vibraciones energéticas, se dice que cuando esos pensamientos, acciones y cosas están bombardeadas por tanta cosa y me generan también de pronto mucho temor, y eso es tan grande, ese centro no puede, trata de controlar, pero no puede ante una fuerza tan negativa, ¿sí? Y dice que ese centro se abre y permite que penetren al organismo todas esas fuerzas energéticas no deseables. Entonces ahí es donde uno no se da cuenta por qué se está haciendo daño a sí mismo. Y hay veces que son las fuerzas tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes, que ese ser desesperado toma decisiones contra su vida, entonces puede ocasionar hasta la muerte. O sea, es una cosa destructiva. Entonces nosotros no nos damos cuenta, pero permanentemente estamos desprotegidos porque, porque le damos mucha fuerza a muchas cosas que no valen, que no tienen sentido. Y esa rueda de control no puede, porque hay unas fuerzas descomunales ahí trabajando. Por eso nos pasa lo que nos pasa y nosotros no somos conscientes de lo que nos está pasando. Entonces, por eso es que se puede atribuir que esas energías nocivas que entran a nuestro organismo son las causas de depresión, son las causas de desórdenes alimenticios, son causas de problemas de adicción, son causas, bueno, podríamos nombrar aquí de muchas cosas
que no somos conscientes, pero ahí están y nos atormentan. Bueno, entonces todas estas cosas que hemos estado hablando hasta ahorita nos muestra que el verdadero valor es contar con autocontrol. O sea, que uno pueda tener un autocontrol tal que su rueda de control siempre sea capaz de protegernos de fuerzas vibracionales. No vamos a decir que no nos quieren atacar fuerzas vibracionales negativas, como hacíamos ahora. Porque me cayó una persona mal, y viene un pensamiento nocivo, en vez de darle fuercita y la alimento cada día peor, ¿entonces qué hago? Mi rueda de control no sea capaz. Pero si como ese pensamiento nocivo que quiere atacarme, energía negativa, la pongo a un lado, no le presto atención, entonces mi rueda de control es capaz de tomar esa vibración y decirle, no señor, aquí no entra. Bien interesante este tema, ¿no? Lo desconocíamos, sí, seguramente desconocíamos, pero eso es real. Pues de acuerdo a la filosofía espiritual, todas aquellas personas que son capaces de llegar a tener ese valor control o autocontrol pleno, ¿sí? Son personas que poco a poco por su trabajo interior comienzan a experimentar y van fortaleciendo 4 pasos distintos dentro del valor control. Vamos a hablar de esos 4 pasos que son. Entonces se habla de la sencillez, se habla de la prudencia, se habla de la templanza y se habla de la fortaleza. Entonces son como 4 fuerzas grandes dentro del valor control, del autocontrol que podemos manejar. Y aunque no nos demos cuenta, quien va incursionando en el mundo interior va a ir trabajando o fortaleciendo esos 4 elementos: sencillez, prudencia, templanza y fortaleza. Y veremos el primer paso, o el primer elemento, la sencillez. Preguntémonos nosotros como seres humanos, ¿somos sencillos? ¿Manejamos sencillez? Depende. Pero la sencillez es parte del trabajo necesario para poder doblegar nuestra personalidad, para poder sacar de acá adentro tantas cosas que son también nocivas, como hacíamos ahora. Entonces, cuando una persona cuenta con sencillez, ¿qué es lo que le pasa? Comienza a respetar a los demás seres. Cuando esa persona es sencilla, no manifiesta expresiones de superioridad. O sea, yo no me creo más porque ya logré tal cosa o porque me gané tal cosa. No, nada. No menosprecia la opinión de otras personas. Simplemente respeta. Es diferente a la mía, pero la respeto. Es sencillo. ¿Sí? Se da cuenta de que cada uno tiene su propio punto de vista. No menosprecia la opinión o no presume más bien por lo que logra tener o puede lograr. Porque llegué hoy a obtener el título de abogado. Era una persona que antes me limitaba por muchas cosas, pero ahora que ya tengo el título de abogado, entonces, no, ya me creo pues el mejor de los mejores y de hoy en adelante, entonces eso, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Quién sabe para qué cosa? O si logro tener un escalón en la empresa hasta que llegue a un puesto de dirección. ¿Cómo trabajo o trato a mis empleados? ¿Sí? Entonces, si él se cree superior, no va a poder respetar a la persona que tiene que dirigir, va a ser muy difícil. O sea, esa persona no busca destacarse, simplemente, si la vida lo puso como jefe, trata de ser un jefe equilibrado, un jefe que respeta también, que tiene en cuenta a sus dirigidos, que no busca admiración. Es decir, ahí está todo el trabajo de sencillez. Mire, podríamos hablar de otras cosas aquí, pero todos los elementos que estamos planteando son elementos de sencillez. Por eso decía la pregunta,
seré yo caso sencillo. Bueno, si tengo algunos elementos de esos muy fuertes de mi vida, pero sí que tengo que trabajarlos para poder ir ampliando el campo de la posibilidad de ser sencillo, etcétera, etcétera, etcétera. Podría hacer muchas preguntas. Entonces, esa es la sencillez. Esa sencillez es como algo muy parecido a la humildad. Porque recuerden que la humildad es como una virtud que consiste en el autoconocimiento de las capacidades y debilidades que yo puedo tener como ser humano. Entonces, también me coloco en un campo bien interesante de equilibrio. Entonces, la pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿y qué tiene que ver la sencillez con el tema que estamos hablando, del valor control o el autocontrol? Bueno, precisamente es por lo que estábamos hablando ahora, porque cuando uno no respeta, pues cuando uno se cree que es más que otro, cuando uno piensa, busca admiración, cuando uno cree que tiene y loco se quiere volver, ¿qué es lo que está haciendo? Está permitiendo que las vibraciones negativas dobleguen a la rueda control. Esa es una explicación. Es lo mismo, ¿no? O sea, soy dominado por fuerzas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, soy una persona pesimista. Si me dejo arrastrar por el pesimismo, todos los días soy pesimista y pesimista y pesimista. ¿Qué pasa? Que aunque no me dé cuenta, mi rueda de control dejó entrar todas esas vibraciones y claro, todo me empieza a salir mal. Por supuesto, por el pesimismo, todo empieza a salir mal. Porque ya soy tomado por fuerzas de ese tipo y eso predomina. Un ejemplo muy clarito y muy hermoso de sencillez es el de los niños. ¿Por qué los niños? Porque los niños no están cargados de estructuras, de ideas limitantes, de muchas reacciones que nosotros como adultos manejamos. Entonces, para ellos se mantiene limpia su posibilidad de la que la rueda de control los mantiene protegidos. Por eso es que ellos no son tan fácil presa de cualquier fuerza negativa. Yo me atrevería y lo veo muy a menudo, que tengo a mi alrededor varios niños, hasta ahora perfectamente bien. No quiere decir que nunca les dé nada, pero si les da algo, es muy superficial, están muy protegidos. Por eso el Cristo decía que tendríamos que volver a ser como niños, porque los niños están protegidos y somos como niños. O sea, todo el que trabaja en el valor autocontrol se va volviendo como un niño, se va desprotegiendo de estructuras, de ideas, de cosas que lo limitan. Y entonces es hermoso. Entonces, todo aquel alma que verdaderamente sea sencilla no debe temer, no debe temer, porque su rueda de control lo está protegiendo muy bien. En alguna parte leí alguna vez que la rueda de control era tan fuerte el dominio que tiene las fuerzas energéticas que quieren vibracionales, que quieren ingresar, negativas, que quieren ingresar al organismo, que lo puede a uno proteger hasta de una radiación nuclear. Imagínense ustedes. Entonces ya no tememos a lo que pueda venir, no me angustio por lo que pueda pasado mañana. No, es que esto se va a volver peor. ¿Cómo puedo decir que esto se va a volver peor si yo no sé? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Generándome angustia a mí y generándole angustia al otro que me está escuchando. Entonces, como tengo esa seguridad en sí mismo, en mí mismo, trato de vivir este presente y decir, doy gracias porque hasta ahorita soy capaz de tener control de esto. No sé mañana. No sé qué pueda pasar mañana. Puede ser que se ponga peor, pero a ver si tengo la fuerza suficiente para enfrentar eso que es peor. O sea, yo no soy objeto ya de preocupaciones sobre el futuro. No, estoy tratando de vivir este presente. Y podemos volver a hablar del tema del COVID. Exactamente. ¿Qué pueda pasar mañana? ¿Qué pueda pasar dentro de un año? Trabajemos con amor, con sencillez, a, a vivir cada momento con entrega, con amor,
porque eso me va a hacer y estoy seguro que me va a dar la capacidad o poder necesario para reaccionar en el momento en que verdaderamente enfrente un peligro. Ahí, cuando me enfrente al peligro, porque es evidente, voy a tener esa fuerza de la rueda control que me está protegiendo. Y entonces tengo la certeza de que voy a ser capaz de enfrentar, aunque eso sea muy complicado. Alguna vez vi una película, o la vida real, ¿no? De un avión que se le desprendió el techo y la persona que le dio valor a todo eso fue una sopa y sacó, mantuvo en equilibrio a todos los pasajeros, aunque ese techo estaba abierto, imagínense lo que es eso. Y lograron aterrizar y salvar a poca gente. Pero esa persona se entregó, se dio por amor a ese momento. Es como si fuera tan sencilla y tan humilde que para ella desapareció su personalidad, su deseo de salvarse porque estaba pensando en los demás. Hay una historia por ejemplo, del general José San Martín, que fue un héroe de la independencia americana, fue de origen de otras cosas argentino, y ayudó a liberar creo que a Chile y bueno, no me acuerdo del otro país, pero creo que Perú. Eh, a él se le comunicó algún día que el enemigo estaba cerca y que llegaría al otro día. Entonces él, en vez de angustiarse, dijo, bueno, llegan mañana, y se fue y se retiró a dormir, se fue tranquilo a dormir. ¿Qué fue lo que expresó ahí? Bueno, ya veremos mañana, cuando llegue el momento, ¿qué hacemos? Se no entró en procesos de preocupación. Entonces, de alguna manera, eso es un elemento de que pueda demostrar que este ser era muy sencillo. Entre otras cosas, también cuando él logró liberar a su pueblo, le ofrecieron el mando de la política, el orden político, y lo rechazó y dijo, no, ya, ya logré lo que anhelaba, liberar a los pueblos. Yo no quiero más. O sea, no iba más allá, de que decir, no, ya voy a lograr algo porque llego a ser poderoso. No, en ningún momento pensó en eso. Entonces, tratemos al máximo de no estar tomados por la energía no deseables, porque si no entramos en temores continuos. Ténganlo por seguro que por ahí es. Entonces, si vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico, trabajemos a nivel interior. Eso nos da autocontrol. Una buena estrategia es practicar la sencillez. Vamos al segundo paso, o segundo elemento, la prudencia. Desde la trascendencia del valor control, la prudencia no tiene nada que ver con la indecisión o la demora para tomar decisiones ante determinadas situaciones y sobre los posibles riesgos. Es lo que dice la persona. A nivel humano le dice no tenga prudencia, o sea, si le cuesta tomar, le toca tomar una decisión ante una situación muy difícil, demórela, analícela, mire sus posibles riesgos. Pero a nivel de lo trascendente de lo espiritual, tiene otras connotaciones. A ese nivel espiritual se considera la prudencia como aquel manejo sabio de las energías reservadas. Es un proceso también interesante. Cuando no me dejo tomar por tantas fuerzas negativas y las controlo, pensamientos, sentimientos, acciones, de alguna manera hago una reserva de energías. Porque yo tengo, ¿qué es lo que tengo dentro de mí? Energías de amor. Todas las energías que yo manejo interiormente son energías, energías que están conectadas a lo esencial, a lo divino, a lo creador. Entonces, cuando yo hago esa reserva de energías y cuando sé que tengo que utilizarlas en un momento dado, yo ya sé con qué fuerzas o capacidades cuento y de qué manera las puedo usar o las puedo entregar. Eso es la prudencia. Entonces no es más que el manejo de energías. Energías que tengo, que si aprendo a reservar, cuento con unas energías suficientes para enfrentar en algún momento cualquier situación. ¿Y cómo las entrego? Bueno, de acuerdo a lo que tengo. O sea, no me puedo abalanzar a dar más de lo que no tengo. Entonces, esas son mis capacidades. Eso es lo que llama la prudencia. Utilice sus energías de acuerdo a lo que usted cuenta.
O sea, aquello que ha podido reservar. Por eso es tan importante reserva de energías. No sé si alguna charla hablamos de eso y no algún día podemos hablar del tema de reserva de energías. Eh, entonces, cuando cuento con una energía, yo ya sé que aquí tengo el momento de utilizarla. Que llegó esta angustia, aquí tengo una energía reservada, sí, control. Que llegó un pensamiento de tal índole, tengo, ¡pum!, la utilizo. Que llegó tal cosa, situación difícil, economía inestable, ¡tum!, aquí tengo energía reservada, ahí la utilizo. Entonces eso se llama prudencia. Pero si no cuento con energías, ¿qué quiere decir? Que no he manejado prudencia. De prudencia es reservar energías para utilizarlas posteriormente. ¿Tienen ustedes? Esa es prudencia. A veces empezamos el camino del desenvolvimiento, del amor o del trabajo interior y siempre empezamos con mucho entusiasmo, expresamos que póngame lo que usted quiera, vamos, yo soy capaz de sostenerme en este trabajo hasta la muerte. Sin embargo, llega algún tropezón y el tambaleo es tan fuerte que si no cuento con fuerzas reservadas, digo adiós, no, esto más. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando el ejemplo? Que simplemente diga, bueno, espero contar con las energías reservadas suficientes para que cuando llegue ese momento sea capaz de mantenerlo bajo control. O sea, soy capaz de dar en ese momento lo mejor de lo que puedo tener. Entonces, acostumbrémonos a reservar energías. Prudencia, prudencia. Existe una historia muy interesante de un discípulo que había empezado a hacer un trabajo interior y le decía a su maestro o a su guía espiritual, maestro, pero yo veo que usted se mete en unos mundos maravillosos de los que siempre me habla y me parecen tan espectaculares. ¿Por qué, por favor, no me lleva allá? Y el maestro le decía, hombre, porque usted todavía no está preparado. Usted se está preparando, pero todavía no está listo. Pero el discípulo insistió, 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 hasta que lo convenció. Entonces el guía le dijo, bueno, está bien, le voy a llevar a la puerta de ese mundo que usted no conoce, que yo le hablo tanto, y lo va a dar en la puerta, pero le digo, usted me va a esperar aquí, o va a esperar aquí a que un coche venga y lo lleve. Entonces, ese discípulo se hizo ahí la expectativa cuando yo un coche que venía toda con un par de caballos gigantescos. ¿Por qué los vio gigantescos? Porque oyó el ruido tan fuerte que se asomó y vio que venía como una cosa gigantesca y perdió su control. Entonces vio que los caballos y el coche se le vinieron encima, que los vio tan grandes que se cayó como muerto. ¿Qué quiere decir? Que no estaba preparado. No tenía la energía suficiente. Su valor no era más que curiosidad. Porque si él tuviera el valor prudente de un discípulo que se hubiera preparado poco a poco, llegaría el momento en que posiblemente ya era capaz de enfrentar esa situación. Eso es parte de la prudencia. Bueno, la tercera parte es la templanza. La templanza dice que es como que una fuerza que permite que la sencillez y la prudencia funcionen. Y esa templanza, al darle fuerza a la prudencia y la sencillez, permiten que mi crecimiento espiritual o el crecimiento espiritual de la persona se vaya volviendo más certero. Quiere decir que es capaz de experimentarlo. Y cuando lo experimenta, claro, se tiene que armar de valor. Por eso decíamos ahora, tengo que romper con esto que me gusta mucho. Pero yo ya sé que, aunque me guste a mí, le hace daño a la humanidad. Entonces, tengo que romper con eso. Eso es templanza. Y está asociado con lo que hablábamos ahora, sencillez y prudencia, porque si tengo que tener sencillez, es
Yo no me dejo dominar por algo que no tiene sentido. Y a esa templanza entonces se la considera como aquel tanque gigante, ¿sí? Donde uno realmente se va reservando todas las energías. Lo que hablamos ahorita en la prudencia, reserva de energías. Pero ese es el tanque donde se va metiendo la templanza. Entonces, cuando yo cojo ese tanque y lo voy llenando, me lleno de templanza y eso me da un valor tan fuerte que si me dedico a trabajar por amor, si me dedico a medir mis palabras, a medir mis emociones, a medir mis pensamientos, a privarme de vivir de lo que me satisface, pensando en el común, etcétera, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Lo que estoy haciendo es poco a poco estoy llenando el tanque de la reserva de la templanza. Qué bueno llenar ese tanque, ¿no? Pues ese tanque está vacío, es fácil presa de las energías que nos sirven, de las vibraciones que afectan a la rueda de control. Después yo tengo templanza, que decir que tengo un buen tanquecito. Tanque listo. Entonces dediquémonos a eso, a reservar energías para que ese tanque no esté vacío, para que lo pueda yo llenar y estar preparado para cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace la templanza? Me va haciendo más fuerte, voy aprendiendo a aprovechar las oportunidades o enseñanzas de cada momento, o sea, aprendo a vivir el instante, no estoy proyectando en el futuro, no vivo el presente. Y ante ese presente doy una respuesta certera, precisa, amorosa y en armonía. Existe una historia en la época de 1521 se reunió un cónclave a, a elegir un papa. Entonces, los cardenales dijeron, ve, unos cardenales interesados quizás en manejar la iglesia, dijeron, ¿por qué no nombramos a ese cardenal Peretti? Ese viejito achacoso que anda por ahí lentamente apoyado en su bastón. Entonces dijeron los demás, pues sí, hagámosle fuerza, nombrémoslo. Pues, se lo podemos manejar de cualquier manera. Y votaron por él. Resulta que cuando este cardenal Peretti, que era aparentemente un viejito que andaba en bastón, cuando supo de su elección, dicen que enderezó su cuerpo, cogió ese bastón y lo tiró lejos. ¿Y qué hizo en su papado? Gobernó con firmeza, con templanza. Desarrolló durante su periodo una intensa y enérgica labor en el ejercicio de restaurar la iglesia que venía en capa caída. O sea, hizo una labor extraordinaria. ¿Qué es lo que hizo él? Pues tenía fuerzas, tenía energías, de ese tanquecito lo tenía lleno. Entonces, con la templanza, que seguramente es resultado de acumular fuerzas, porque era un ser muy entregado a su vocación, había logrado que su rueda de control se endureciera como un diamante, ¿sí? O sea, la rueda de control que tenía, la tenía como un diamante fuerte y pudo tolerar todas las vibraciones de todas estas personas que querían dominarlo, que querían manejarlo a su antojo. Hay historias de la antigüedad de muchos seres espirituales que por establecieron esa templanza por muchos años, simplemente renunciando a sus deseos, renunciando a su dominio de las pasiones, etcétera, etcétera. O sea, siempre se mantuvieron firmes en ese trabajo. No quiere decir que estamos hablando de seres del pasado que no lo podamos hacer nosotros. Cristo decía, vosotros podéis hacer cosas iguales o mejores de las que yo he hecho. Y eran iniciados. Entonces, tengamos tranquilidad, persistemos esa templanza bien, cuando como caminante me enfrento a la vida espiritual. Si hay temores, los temores tienen que aparecer, no, no me dejo manejar por el pensamiento de que eso no vale nada.
No, eso no puede conmigo, no. No lo puedo ignorar. Lo que tengo que es tener la energía suficiente dentro del tanquecito para enfrentarlo y vencer esa situación. Y vamos al último, ya para terminar, la fortaleza. Este es un paso que se considera como el de mayor reto. Un reto. ¿Por qué razón? Vamos a verlo ahorita. Nos preguntamos si cuando uno se enfrenta a una situación muy difícil, ¿qué hago? ¿La enfrento con una resistencia activa? O sea, ¿me enfrento a ella? ¿O la enfrento con una resistencia pasiva? No le paro atención. O sea, que si cada vez que yo tenga algo para modificar en mi vida, que me doy cuenta que no me ayuda, que genera dolor y que me genera dolor, que tiene mucho poder, entonces digo, ¿la enfrento o la dejo que se vaya? No, la idea es, hay que enfrentar. Y eso es parte de la fortaleza. Pero enfrentarla con mucha mansedumbre. No es que yo digo, yo soy un valiente, eso por encima de cualquier cosa. No. Tengo la fortaleza para enfrentarla. Con empeño, con esfuerzo, con dedicación. O sea, esa fortaleza la que da un valor tan grande para que yo pueda aplicarlo en una situación y saber hasta dónde le aplico la fuerza, hasta un punto determinado. Cuando yo ya logro saber que soy capaz de doblegarla, ahí paro. La fortaleza cesa. Y eso es un acto de amor. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo porque no es fácil entenderlo. Por eso ahora decía que no es tan fácil. ¿Sí? Por ejemplo, se han visto en la historia de la humanidad muchas batallas donde los gananciosos, que ganan la batalla, toman prisioneros. Pero en vez de desquitarse de los prisioneros, o sea, ya lograron lo que ellos querían, ganar la batalla. Hasta ahí. Utilizaron la fortaleza. Bueno, en este caso estoy hablando de un ejemplo de enfrentarme en contrincante por alguna razón. No vamos a la razón, pero cuando ya supe que gané la batalla, hasta ahí llegué. Y ya paré. Seguramente quiero desquitarme esto, mataron a tantos cuantos de mi bando y ahora que los cogí para eso me voy a desquitar y le voy a hacer tantas cosas, pero no. Y eso es amor, ¿cierto? Compasión hacia el otro. Es decir, esas personas tomaban la victoria, pero no tomaban desquite. Se daban cuenta que habían enfrentado con cierto valor, fortaleza de alguna manera, porque manejaban fortaleza al no tomar desquite, no se daban cuenta y no se vanagloriaban del fruto de ese valor. Hasta ahí llegaban. Y es lo mismo que les decía ahora del general San Martín. Vuelvo a repetirlo porque se acomoda bien aquí. Él logra liberar a los pueblos que quería liberar y cuando le ofrecen dominio político, dicen, no señores, hasta aquí llegué. Entonces mírense cómo es la fortaleza, ¿no? Hasta cierto punto, como decíamos ahora. Aplico esas energías reservadas hasta cierto punto. Y ya. Ahí ya paro. ¿Por qué? Porque me mueve una fuerza amorosa y yo soy el que tengo que determinar hasta dónde puedo llegar, ¿no? Eso no es tan fácil, porque eso lo puede determinar es cada cual. Bueno, entonces ese era el tema del día de hoy. Así a grosso modo es, trabajemos para manejar el autocontrol. El autocontrol no es más que un trabajo a nivel interior de reserva permanente de energía.
Bueno, muchas gracias. Pueden habilitar sus micrófonos y bienvenidos a sus aportes. Bueno, muchas gracias, Edgar, por la charla, muy interesante, como siempre. Enfocándome en la última parte, digamos, en cuanto a esas situaciones a las cuales uno tiene que enfrentar, uno en la vida yo creo que se le presentan constantemente situaciones, unas fáciles, digamos, de doblegar y otras muy difíciles, con las cuales uno a veces lucha con las propias fuerzas y llega un momento en que uno dice, bueno, no pude, hasta aquí llegué y ya no pude enfrentar esta situación. Yo creo que ahí es donde uno tiene que aferrarse ya a esa parte espiritual, esa parte en la que uno se apoya como en un ser divino, llamámoslo Dios, y entonces entregarle esa situación y ponerla en manos de él, ya porque uno ya no pudo luchar contra esa situación y dice, no, te la entrego, Señor Dios, te la pongo en tus manos y porque yo ya no pude con mis fuerzas. Eh, porque definitivamente hay situaciones con las cuales con las cuales ya uno no puede luchar, son muy difíciles. A veces, digamos, puede ser cuando entra en su cuerpo una enfermedad, digámoslo, que a veces esas enfermedades entran porque uno eh, eh, ha tenido cosas o un mal manejo de su, de su salud, de sus defensas, de su protección. Sí, de tu protección, cosas que uno no ha tenido en cuenta, entonces entran en enfermedades y a veces uno trata de luchar contra ellas, hay médicos, hay medicina y todo eso, pero hay cosas que ya se le escapan de las manos, ya las pone uno en manos y hay mucha gente cuando ya las pone en manos de un ser superior, viene lo que se produce, digamos, ya un milagro y con ese milagro se supera la situación por la fortaleza, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la última parte quería aportar. Es muy interesante porque lo que dice Hernán es, si bien muchas veces uno enfrenta a situaciones que no puede controlar, ¿no? Pero sí uno tiene control sobre los obstáculos, ¿sí? Lo importante es que uno luche contra obstáculos, minimice riesgos y después como todo lo deja ya en manos de lo que a veces se llama voluntad divina, ¿no? No queda más, por lo menos yo hago, si tengo energías suficientes reservadas, pues soy capaz por lo menos de vencer esos obstáculos porque me pueden llevar a estados como de no querer vivir, de que porque a mí, que esta cosa, que lo otro. Entonces, por lo menos esa parte la controlo y ya lo demás, Lo pongo en las manos, te dije. sí, lo pongo en la mano, exactamente, es muy importante. ¿Alguien más quisiera? A mí también me parece. Sigue, sigue. Sí, Armando. Sí, ¿Quién iba a decir? Ah, Tania. buenas noches. Muchas gracias. Muy linda la charla. Yo estoy participando desde Santa Cruz, Bolivia. Ah, qué bueno. Bienvenido. Me gustó mucho y me aclaró el tema de dónde viene la fuerza, ¿no? Porque a veces uno busca la fuerza para resistir, la fuerza para enfrentar, la fuerza para comprender. Me quedó claro que la fuerza viene de adentro de uno, de no buscar afuera, sino buscarla adentro, o sea, está en uno. Y me pareció genial esto de la reserva de energías, que no lo solemos, no son términos que los solemos usar frecuentemente, pero reservar la energía es como, bueno, reservar esa fuerza, ¿no? No gastarla la fuerza en vano
cuando uno tenga realmente que enfrentar una situación de la vida que es propia de la vida, tengo ese, como tú decías, mi tarro lleno de fuerza, ¿no? Lleno de templanza. Muchas gracias, muy linda. Bueno, muchas gracias. Germán. Sí, bueno, también es que muy linda también la observación acerca de la sencillez. O sea, la sencillez que es como, a veces uno, en la niñez, los niños tienen una sencillez que hace fácil enfrentar el miedo a muchas cosas. Ellos a veces son bastante arriesgados de niño. Luego uno empieza a ser bastante racional y tiende a tener además cuestiones del ego y de personalidad que hace que la sencillez se vaya perdiendo. Pero es muy notable, siempre me hace acordar esa aventura que tanto se o escucha hoy en día, la, la de los hobbits o los medianos, respecto y al Señor de los Anillos, donde todos habían grandes personalidades, seres muy valientes, otros eran temerarios, otros eran grandes luchadores. Y ellos no eran ni luchadores, ni guerreros, ni nada, pero tenían una herramienta en sus manos, la sencillez y la simplicidad, o sea, como la inocencia, digamos, por decirlo así, inocencia en términos de que son sencillos de sentimientos. Entonces ellos eran capaces de transportar el poder de un anillo que era demasiado poderoso y llevarlo pues a un sitio donde se destruiría pues para poder salvar la tierra, pues como es el cuento. Pero es muy curioso ver que una cosa es la sencillez, ¿cierto? La simplicidad, la inocencia, y la otra, de aspectos muy diferentes, pues al valiente, pues que sabe manejar la espada, que es fuerte, que es valiente de fuerza, pues y de pericia, e intrépido, pero la sencillez tiene una connotación muy linda, que es, también tiene que ver mucho como nos está hablando ahorita Hernán, pienso yo, pues, ¿no? Que tiene que ver mucho con la fe. Esa fe que donde una persona se entrega a la vida con la confianza de que todo es para bien. Entonces, de esa forma uno puede enfrentar fácilmente las muchas pruebas. Gracias, gracias. Yo pienso, señor, que realmente la realización de la vida espiritual, y vengo a tomar conciencia a través de esta conferencia, es la activación de la rueda control. Esa activación de la rueda control nos llega a vigilar y controlar las fuerzas energéticas, que eso es básico para la transformación de la vida interior. Esa protección que nos da la rueda control, la activación, nos conlleva a ser conscientes de las fuerzas negativas con las que tenemos que trabajar, con que el alma debe transformar y vivir. Y ahí viene, diríamos, la realización de la vida interior, es la activación de lo que es el valor, el autocontrol, la realización de la vocación. Ese valor, diríamos, es el enfrentamiento a los temores. Y esos temores, diríamos, son de la mente, con la cual en la activación de la rueda de control, eso lo despejamos. Es como unas utopías con las cuales la mente tiene que comenzar a luchar para transformarlas. Y la armonización es la armonización real de la vida interior, con lo cual nos conlleva la realización de estos aspectos y nos llega a transformar en los estados de conciencia. En la activación simplemente de la rueda de control, con eso activamos muchos aspectos de nuestra vida espiritual. Y ahí también nos conlleva a lo que es, y cada uno de los pasos que tiene que vivir el alma a través de lo que es la sencillez, la prudencia, la templanza, la fortaleza. Todo eso nos lleva a lo que es la humildad, a controlar las energías, los estados de conciencia, involucra todas las anteriores, ¿no? Con los cuales en la última, que es la fortaleza, diríamos que también es como la humildad ante el vencido, ¿no? Ante poder uno
tener conciencia que es un ser humano también, y el cual tenemos que tenderle la mano aunque esté vencido, y aunque sea nuestra batalla. Ahí realmente, en síntesis, la activación de la rueda de control es la activación de la vida interior, la vida espiritual, porque nos conlleva a realizarnos realmente viviendo cada uno de estos pasos.